Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos todos a esta transmisión en vivo desde las instalaciones del Centro Familiar Cristiano. Este es el programa de los varones de cada 8 días y es un placer para nosotros poder comunicarnos con ustedes, establecer contacto, una conexión que no solamente es técnica, sino también espiritual, porque intercambiamos un vínculo que solamente el Espíritu Santo de Dios puede hacer entre nosotros. Y a través de ese vínculo y de ese contacto podemos compartir principios y valores que están contenidos en la Biblia y que nos permiten entender realidades espirituales que van más allá de lo que tú y yo nos podemos imaginar, suponer, creer, pensar o esperar en nuestra propia vida. La Biblia dice que Dios nos formó en su mente, nos planeó en su corazón y nos amó desde antes de la fundación del mundo. Dice que fuimos concebidos en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo. Así es que ya te podrás imaginar que el que tú y yo viniéramos a la existencia no estaba desprovisto de un propósito, no estaba desprovisto de un plan sobrenatural, divino, que Dios quería ejecutar por conducto tuyo y por conducto mío en el reino de Dios para cumplir los planes y los propósitos de Dios de una manera extraordinaria. Así es que el día de hoy hemos escogido como nuestro tema hablar de los hombres conexión. Si tú estás ahí conectado, pero no eres un hombre, eres una mujer, una esposa, un hijo, un joven, una jovencita, no importa. El tema es que saliendo de la mentalidad de Dios escrita en su palabra, esta verdad puede afectar tu vida de una manera increíble. Una de las formas en que los hombres el día de hoy nos conectamos, establecemos conexión en tiempo real los unos con los otros. No solamente fue el descubrimiento del internet en su momento, sino en los últimos años de las redes sociales, y se ha diversificado y especializado las redes sociales para conectar con determinados tipos de personas con las cuales podemos tener mayor o menor nivel de identificación. Y es increíble porque hay una teoría que habla de que en el mundo una persona se puede llegar a conectar con otra dando 6 saltos concretos y específicos, y las redes sociales es el networking es el mejor ejemplo de lo que estamos hablando ahora. Y aunque eso es asombroso, hay un nivel de conexión superior, sobrenatural, divino, que va más allá de nosotros mismos. Y es una red que Dios está tejiendo y ha tejido a lo largo de los años desde que el hombre existe en el planeta Tierra, para que por conducto del hombre o mujer, no importa, tú y yo pudiésemos en la tierra, al venir a la existencia, a cumplir el propósito de Dios, ser un medio a través del cual Dios adelanta sus propósitos, realiza su voluntad, ejecuta su voluntad aquí en la tierra. Quiero darte algunos ejemplos bíblicos solo como un botón de muestra de muchos que podríamos dar. El primero de ellos, quiero hablarte de una mujer prostituta llamada Rahab en la Biblia. Su historia se encuentra registrada en el capítulo 2 o comienza en el capítulo 2 del libro de Josué. Josué envía a 2 espías secretamente para que espiaran la ciudad de Jericó. Y cuando los espías secretos que Josué envía llegan a la ciudad,
se encuentran en el muro de la ciudad, digamos el cinturón de miseria de la ciudad, en una vivienda, una covacha allá arriba, a una mujer prostituta llamada Rahab. Y nadie iba a pensar que Rahab podría convertirse en una relación estratégica para el reino de Dios, para los propósitos de él aquí en la tierra. Ella podría parecernos la conexión menos indicada para que Dios pudiera empujar sus propósitos. Y ella se convirtió en alguien decisivo en la conquista de Israel para la ciudad de Jericó. Ella les dio información a los espías, que era una información sumamente valiosa, para que ellos pudieran luego llevar esa información y esa información sirviera como una herramienta que le sirvió a Josué para tomar decisiones, pero esta mujer fue determinante y clave. Quiero llevarte al libro de Josué, capítulo 2, para leer esto que te estoy diciendo directamente de la Escritura. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron ahí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido. Esto es lo primero que hizo la mujer. Escondió a estos hombres y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, esto era algo que se hacía ordinariamente en las grandes ciudades antiguas. A determinada hora del día cerraban las puertas, nadie podría salir, nadie podría entrar. Y ella le está diciendo, o mandando decir al rey: efectivamente unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, estos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado para hablar con los espías y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en nombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte.
ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra si no denunciareis este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Ella entonces los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro. Y les dijo: marchaos al monte, para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos ahí 3 días, hasta que los que os sigan hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento, porque nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre y a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Y si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este tu juramento con que nos has juramentado. Ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Entonces, a veces Dios nos pone en conexión con personas que a nosotros nos podrían parecer las personas menos indicadas, que entrando en relación con ellas, nada bueno quizás podría salir de esa relación. Pero ella fue decisiva en la información que les comparte, la decisión o las decisiones que se toman en base a esa información por parte de Josué y el pueblo de Israel, y por parte de Dios en su plan de expansión en la tierra. Ella vino a formar parte de la red de Dios. En Santiago 2:25, mira lo que dice la escritura de Rahab: asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Es decir, está hablando de que Santiago, de que la fe sin obras es muerta. Y como ejemplo de buenas obras se menciona a Rahab en el registro de Santiago capítulo 2 versículo 25. Luego vamos a Hebreos. En Hebreos 11:31 está hablando de los hombres y grandes mujeres de fe, y dice: por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Esta conexión espiritual entre 2 espías enviados por Josué a Jericó y esta mujer prostituta Rahab fue una conexión divina que trajo salvación para ella, para su padre, para su madre, para su familia, para sus hermanos. Y vino a ser de esta mujer una mujer que en el tiempo se recuerda en la historia bíblica, que inclusive vino a ser parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 1:5 dice: Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí era el padre de David, el rey David, de quien en forma genealógica desciende humanamente nuestro Señor Jesucristo. Ella fue una parte importante que nadie podía pensar. ¿Quién iba a decir de una mujer prostituta que habita en una casucha en el muro de la ciudad, que recibe a unos espías a los que necesita esconder, pero ella les extiende favor y gracia, misericordia, y ellos se le extienden a ella, y ella viene a tener un lugar importantísimo en la historia de la nación de Israel? Nunca
subestimes a alguien, por ejemplo, como el rey David, que pareciera insignificante y que mañana puede llegar a ser el rey de tu propia nación. Nunca sabemos, a la hora de relacionarnos o de establecer conexión con alguien, lo relevante que esa persona puede llegar a ser en nuestra vida, para ti, para mí, para nosotros, para nuestra colonia, para nuestro estado, para nuestra ciudad, para nuestra nación, para los propósitos de Dios en las naciones del mundo. Te voy a dar otro ejemplo. Te voy a hablar de Saulo de Tarso y de Ananías. En Hechos 9, capítulo 10 al 18, Dios está tratando con Saulo de Tarso, que era un perseguidor de la iglesia, que arrastraba y mataba a los cristianos de la iglesia primitiva, que había a sus pies, había visto la muerte de Esteban, el primer mártir de la iglesia cristiana primitiva. Pero Dios trata con él y lo confronta, lo deja ciego camino a Damasco, le permite entrar a la ciudad y le manda a un hombre llamado Ananías. Voy a leer ahora Hechos capítulo 9, voy a leer para ti, Hechos 9, versículo, déjame te digo ahora, versículo 10 al 18, Hechos 9, 10 al 18, voy a leer para ti. Déjame, lo busco rápidamente. Hechos capítulo 9, versículos 10 al 18, te lo voy a leer ahora. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Le dice cómo se llama Saulo, le dice qué está haciendo, está orando, le dice que lo busque en una casa de una persona que se llama Simón. Y entonces le dice la calle, el nombre de la calle a la derecha, casi el código postal. Le da Dios a través de su Espíritu Santo y seña a Ananías para que en visión le revela una información. Ananías va y le dice que él se llama Saulo de Tarso, está en casa de uno que se llama Judas, no Simón, uno que se llama Judas. Le dice: ¿por qué aquí él ora? Y ha visto en visión a un varón, Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Te estoy enviando a Ananías, al perseguidor de la iglesia. Está ciego, está en casa de un hombre que se llama Judas, la calle se llama Derecha, él está orando, ve a verlo. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró a la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento se le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Otra conexión sobrenatural divina es esta conexión entre Saulo de Tarso y este hombre llamado Ananías, que la iglesia nos registra. Y luego pasamos a Hechos capítulo 10.
para hablar del encuentro entre Pedro y Cornelio, que de una manera sobrenatural el Espíritu Santo nos narra en la Escritura. No voy a leer todo el capítulo porque la historia se encuentra registrada en Hechos 10 del 1 al 48. Leo los primeros versículos solo para introducirte la historia. Estamos ahora en Hechos 10, 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de los 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios le limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí mismo sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí 2 hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando, preguntaron si moraba ahí un Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciendes, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Otra conexión sobrenatural, aparte de la de Rahab, aparte de la que te acabo de narrar entre Saulo de Tarso y Ananías, esta de Pedro y de Cornelio, que era una cosa extraordinaria, cómo Dios lleva el evangelio a los gentiles y utiliza a Pedro y después a Pablo para que esto pueda ser posible. La pregunta es, si tú estás consciente que somos un eslabón en una larga cadena de personas que hemos venido a la existencia en el planeta Tierra, y que Dios logra hacer por conducto nuestro conexiones sobrenaturales para que los propósitos de Dios se ejecuten aquí en la tierra. Te voy a leer ahora otro cuarto ejemplo de la esposa de Naamán en 1 de Reyes 5 del 1 al 14. Voy a leer para ti la escritura, 1 de Reyes 5 del 1 al 14. Leo la escritura para ti. Hiram, rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón, luego que oyó que lo habían ungido por rey en lugar de su padre, porque Hiram había amado a David. Permíteme leer correctamente. Creo que tengo la primera carta, no la segunda.
en lo que te estoy leyendo. Permíteme. Es Segunda de Reyes, capítulo 5. Leo para ti, del versículo 1 en adelante. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Un hombre de una posición militar estratégica, con una relación política extraordinaria, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda y ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Mira, las bandas armadas que habían incursionado se llevan cautiva a una muchachita que viene a trabajar en la casa de Naamán, con la esposa de Naamán, como una sirvienta en la casa. Y ella tenía conocimiento del profeta, que después hace que este hombre prominente, Naamán, que tenía lepra, fuera sanado por el siervo del Señor, el profeta. Y esto es algo extraordinario, porque este tipo de conexiones, ¿quién va a entender que pudiera Dios hacer cosas tan extraordinarias por conducto de una sirvienta que la habían llevado esclava de un país a otro país para servir de manera doméstica en la casa de un hombre prominente militar que estaba leproso, pero que hace una conexión entre el profeta de Israel y este hombre para que este hombre fuera sanado de manera extraordinaria? ¿No te parece que tú y yo también somos personas que podemos ser usadas por Dios para establecer conexiones entre personas que a lo mejor nunca se han conocido, que de otra manera nunca habrían tenido conocimiento el uno del otro o la una de la otra, y hacer cosas extraordinarias para Dios? Te voy a dar un quinto ejemplo en la Biblia de cómo tú y yo podemos llegar a ser hombres conexión. ¿Se acuerdas de José, el soñador José, que era un chico de 17 años de edad, que Dios le da sueños a él sobre su persona, como una espiga grande que estaba por encima de las de sus hermanos, y que sus hermanos se inclinaban al racimo de él, a las espigas de él? Y entonces le cuenta a sus hermanos y sus hermanos se burlan de él. Después él ve el sol y la luna y las estrellas que se inclinan también delante de él. Se lo cuenta a su padre y a sus hermanos, y su padre lo regaña y le dice: ¿cómo crees que tu mamá y yo y tus hermanos vamos a venir a inclinarnos delante de ti? Y entonces su padre amaba a este muchacho José, y literalmente Dios le da gracia, y él lo manda un día a buscar a sus hermanos, y sus hermanos, al ver venir a José estando en el campo apacentando las ovejas de su padre, dicen: miren, ahí viene el soñador, vamos a matarlo a él y vamos a ver qué sucederá con sus sueños. Pero alguien que no ama a Dios, que no te conoce a ti, que no conoce los planes de Dios para tu vida, puede intentar atentar contra tu vida sin tener misericordia, desconociendo que tú eres en la tierra un representante de Dios. Entonces podían matar a José sus propios hermanos, miembros de su propia familia, gente de su propia carne y sangre.
pero no podían matar los sueños de Dios a través de José. Lo meten en una cisterna. Rubén interviene, el hermano mayor, y le dice: no lo matemos, mejor vamos a venderlo a una comitiva de madianitas comerciantes que iban pasando. Lo venden por unas cuantas monedas y lo mandan a Potifar, el capitán de la guardia de Faraón. Dios le da gracia a José delante de Potifar, es un gran administrador. El hombre le pone en las manos a José porque Dios le había dado gracia y buena opinión a José delante de Potifar. La esposa de Potifar se enamora de José, quiere hacerlo, seducirlo para que se acueste con él y le echa los canes, en realidad toda la perrera encima, y lo está tratando de forzar de que se acueste con ella. Pero José se niega y ella alcanza una de las veces a sacarle la vestidura a José y la mujer empieza a gritar. Los guardias vienen diciendo: este hombre que mi esposo trajo me ha querido violar. Cuando el esposo regresa, Potifar, ella le cuenta la historia a su manera. Agarran a José y lo meten en la cárcel. En la cárcel José establece una conexión divina con el jefe de la cárcel, el director del reclusorio. El director del reclusorio le entrega bajo su administración todo lo que sucedía en la cárcel. Caen al reclusorio el copero del rey Faraón y el panadero del rey. Tienen unos sueños que vienen con José y José les interpreta los sueños. Estos hombres salen, uno es muerto, degollado o colgado delante de Faraón, y el otro es resarcido a su trabajo, repuesto en su trabajo, el copero. 2 años después, se olvidó él de José durante 2 años, y 2 años después Faraón tiene un sueño. Y el hombre dice: me acuerdo ahora de mis pecados, que dejé allá metido en la cárcel a un muchacho que tiene la capacidad de interpretar sueños. Y sale de la cárcel José para estar interpretándole directamente a Faraón un sueño que él estaba teniendo, y Dios lo muestra a él como un hombre sabio, entendido, intérprete de sueños, y Faraón lo hace el segundo hombre más importante del imperio más grande del planeta Tierra en ese tiempo. Una serie de conexiones sobrenaturales y extraordinarias que solamente Dios es el único que es capaz de hacer. Yo no sé si tú y yo deberíamos preguntarnos más seguido: ¿para qué Dios me está poniendo a esta persona en el camino? Te la encontraste en el pecero, es el tendero de la colonia, ¿verdad? A lo mejor es un hombre en el trabajo, alguien con quien tú no piensas que esa conexión divina puede llegar a prosperar para cumplir propósitos extraordinarios de parte de Dios. Mi mensaje para ti hoy es que somos hombres de conexión, que tejen redes en el reino de Dios para atrapar todo tipo de peces que pueden ser ganados para el reino de Dios, y que cuando estos grandes peces vienen al reino de Dios, ellos traen dones, talentos, otro tipo de relaciones y conexiones para que su nombre se glorifique en la tierra. Yo estoy sorprendido de cómo todos los días el Espíritu Santo puede guiarnos si tú estás consciente que eres un hombre, una mujer, una persona en los planes de Dios, en las manos de Dios, para hacer relaciones, conexiones sobrenaturales que trascienden para la honra y para la gloria de Dios. Espero haberte transmitido algo de valor que añada algo a tu vida y que te haga reflexionar en que tú y yo no somos seres humanos normales, naturales, somos hijos de Dios con relaciones sobrenaturales para hacer que el reino de Dios se establezca en la tierra, que los planes y la voluntad del Padre se ejecute con toda precisión aquí en la tierra. Estoy tan contento y tan agradecido con Dios de ver cómo Él tiene la manera de hacer este tipo de conexiones que habrán de redundar para la eternidad. Te mando un abrazo y un saludo cariñoso desde el Centro Familiar Cristiano. Nos vemos la próxima semana, miércoles, en la noche, con el favor de Dios, y recibe la bendición. Eres un hombre, eres una mujer de conexión sobrenatural en los planes
y en las manos de Dios. Que el Señor te bendiga. Bendiciones.